Un Pentecostés hoy. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Producción radial de la Corporación Renovación Espiritual Carismática Católica de Boyacá y de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II. Ya se derrama el Espíritu de Dios. Un Pentecostés hoy es promover nuestra conversión personal a Jesucristo nuestro Salvador mediante la acción decisiva del Espíritu Santo. Es realizar la nueva evangelización bajo la guía tutelar del Espíritu de Dios para la renovación y mayor edificación de la Iglesia. Director Juan González Torres. Es por eso que a partir de hoy iniciaremos el estudio y reflexión del tema, la conversión al Señor. Hoy los invitamos a escuchar la enseñanza Dios llama al hombre a la conversión, compartida por el misionero laico Juan González Torres. Sean todos bienvenidos. Mis queridos hermanos, Dios siempre llama al hombre a la conversión. La realidad es que Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. La prueba de que Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad es que por amor, hace más de 20 siglos, Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versos 16 al 18. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, no sea condenado, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. San Pablo dice en la carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 4, estas palabras: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el cual nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban sometidos a la ley, para que así llegáramos a ser hijos adoptivos de Dios. Hermanos, Dios busca y sale al encuentro de su Hijo, que vuelve al camino de conversión. Dios busca con particular insistencia y amor al hijo rebelde que huye lejos de su mirada. Dios se ha puesto en camino por las sendas tortuosas de los pecadores a través de su Hijo Jesucristo, que precisamente al irrumpir en el escenario de la historia se presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, todos estamos llamados a la conversión, pero la conversión es una adhesión a Jesucristo y a su Evangelio, a su plan de salvación. Los obispos de la Iglesia Católica en el Sínodo de 1974, en su exhortación apostólica de su Santidad Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, hablaron de la adhesión a Jesucristo en estas palabras: efectivamente, el anuncio no adquiere toda su dimensión más que cuando es escuchado, aceptado, asimilado, y cuando hace nacer en quien lo ha recibido una adhesión de corazón a Jesucristo, adhesión a las verdades que en su misericordia el Señor ha revelado, es cierto, pero más aún, adhesión al programa de vida en realidad transformada que Él propone. Esto es lo que dice Evangelii Nuntiandi número 23. Por eso la conversión, queridas hermanas y hermanos, es un llamamiento que Él hace a los hombres
para que crean en Jesucristo, se arrepientan de sus pecados, se adhieran a Él y lo acepten en su vida como su Señor y Salvador, y así sean salvados. ¿Por qué, hermanos? La palabra de Dios es muy clara en Hechos 4:12. Dice así: en ningún otro hay salvación, porque Dios no nos ha dado a conocer el nombre de ningún otro en el mundo por el cual podamos ser salvados. Por eso Jesucristo, cuando viene aquí a la tierra, Él nos indica el camino para llegar al Padre. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Esto es lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 6. Hermanos, Jesucristo es fuente de salvación eterna para toda la humanidad. La palabra de Dios en Hebreos 5:9 dice así: y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos aquellos que le obedecen. Y la palabra de Dios también en Hechos 17:31 nos dice: Dios pasó por alto la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pero ahora manda a todos en todas partes que deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Por eso, como Dios quiere, como Jesucristo quiere que todos los hombres se salven, cuando Jesucristo viene aquí a este mundo, las primeras palabras en su evangelio son estas: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1:15. Y por eso Dios no ha venido a llamar a la conversión a los justos, sino a los pecadores. Esto es lo que dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, verso 32. Por eso el encuentro con Cristo cambia la existencia de una persona, como enseña en el caso de Zaqueo. Lucas 19, el 1 al 10. Así sucedió también a los pecadores y pecadoras que cruzaron sus caminos con Jesús. Podemos reflexionar esta verdad. Juan 8, del 1 al 11, Lucas 7, 36 al 50, Juan 4, del 1 al 42. Pero también en la cruz Jesús tiene un extremo acto de perdón y de esperanza, ofrecido al malhechor, que cumple con su propia metanoia, su propia conversión, cuando llega a la frontera última entre la vida y la muerte y dice a su compañero: a nosotros se nos hace justicia por lo que hemos hecho. Y cuando implora este hombre en el final de su vida y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Jesús responde: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De este modo, la misión terrena de Cristo, comenzada con la invitación a convertirse para entrar en el reino de Dios, se concluye con una conversión y la entrada de una persona a su reino. Queridos hermanas y hermanos, Dios llama a los hombres a la conversión de muchas maneras, pero especialmente se vale de sus siervos. El Evangelio de San Lucas dice, Lucas 10:16, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza a quien me ha enviado. O también Jesús dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 20, en verdad os digo, quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí. Quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado. O también como el Señor habló por boca de San Pablo y dice: somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Y como cooperadores suyos que somos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pues dice él: en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te ayudé. Mirad, ahora es el momento favorable. Mirad, ahora, hoy es el día de salvación. Esto es lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:20 y 2 Corintios 6, del 1 al 2. De manera que Dios nos invita
a la conversión, es decir, un cambio en nuestra manera de pensar para que luego haya un cambio en nuestra manera de vivir. El hombre debe darle la respuesta a Dios. El libro del Eclesiástico, capítulo 5, verso 7, dice: no tardes en volver al Señor, no lo difieras para otro día. Hermanas y hermanos, ¿qué significa la palabra conversión? ¿Qué significa convertirse? Esta palabra equivale a girar y volverse hacia un lugar indicado. En el sentido espiritual, quiere decir dar la espalda al pecado y volverse a Jesucristo. Abandonar las tinieblas y acoger la luz. Pasar de la incredulidad a la fe. Pasar de la mentira a la verdad. Pasar del odio al amor y al perdón. Pasar del orgullo a la humildad. Pasar de rendir culto a dioses falsos a adorar al Dios vivo y verdadero. Pasar de la indiferencia al compromiso cristiano. Pasar de la vida según la carne a la vida según el Espíritu. Es pasar del pecado al amor, a la santidad. Pasar de la lejanía a la cercanía. En los ritos bautismales de los primeros siglos de nuestra era cristiana, se acostumbraba pedir a los catecúmenos que estuviesen mirando hacia el oeste. Como por esta dirección se oculta el sol, el ocaso se convertía en símbolo de la oscuridad y del pecado. Quien iba a ser bautizado renunciaba al mal, al demonio y a sus seducciones. Entonces se le pedía que se convirtiera a Jesucristo. Él daba media vuelta y quedaba mirando hacia el oriente, lugar donde alumbra el sol. Ese era su cambio. Abandonaba el mal y optaba por Jesucristo. Queridos hermanos, la conversión compromete integralmente al hombre, en su mente, en su voluntad y en sus obras. Quien se convierte a Jesús debe estar convencido intelectualmente de que Él es el Señor de la verdad y de que no hay ninguna doctrina que logre invalidar el mensaje de salvación. Igualmente debe amar a Jesús con todo su corazón, pues sabe que este es el tesoro escondido en el campo y la perla preciosa en cuya comparación lo demás es basura. También esa conversión debe reflejarse en nuestros actos, pues las obras realizadas demuestran la coherencia entre fe y vida. Queridas hermanas y hermanos, estamos todos invitados a volvernos a Dios, a convertirnos a Jesucristo y a su Evangelio, a cambiar en nuestra manera de pensar, porque muchas veces tenemos criterios que no son cristianos, a orar para pedirle a Dios que nos cambie nuestro corazón, que nos cambie nuestra manera de pensar y la ajustemos a la manera de pensar de Cristo, del Evangelio, que es el programa de vida que Jesucristo nos propone para ser salvados. Queridos hermanos, convertirse es cambiar a la manera de Dios. La palabra griega usada por convertirse significa volver a pensar, como lo decía San Pablo a los romanos. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Convertirse es dejar a Dios entrar en los criterios de la propia vida. No juzgar más simplemente según las opiniones corrientes. Convertirse, por lo tanto, es no vivir como viven todos, no hacer como hacen todos, no sentirse justificados por acciones dudosas, ambiguas, malvadas, por el hecho de que otros hacen lo mismo. Comenzar a ver la propia vida con los ojos de Dios. Buscar, por lo tanto, el bien, aun cuando es incómodo.
no hacerlo pensando en el juicio de la mayoría de los hombres, sino en el juicio de Dios. Queridas hermanas y queridos hermanos, estamos convocados por Dios a la conversión, al arrepentimiento, al cambio de una vida nueva. Porque Dios juzga y nos va a juzgar conforme a la verdad. Cuando San Pablo habla a los romanos en el capítulo 2, es muy explícito, muy claro, dice estas palabras. Por eso no tienes disculpa tú que juzgas a otros, no importa quién seas. Al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad cuando condena a los que así se portan. En cuanto a ti, que juzgas a otros y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar de la condenación de Dios. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirse a Él. Pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia y pagará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Pentecostés, día de la iglesia. Bien, queridos hermanos, así hemos llegado al final de este programa. Les deseamos a todos un feliz día en el Señor. Ya se siente el Espíritu de Dios.